Les voy a pedir que hagan una respiración profunda. De nuevo, hacemos otra respiración profunda. Sostienen unos segundos y al exhalar, como si trajeran un popote en los labios, lentamente exhalan y relajamos. Para empezar, vamos a eliminar en cada uno de nosotros cualquier bloqueo voluntario, voluntario o involuntario. Vamos a eliminar cualquier otra debilidad que impida acceso a la comunicación real. Todo aquello que impida ayudarnos a sanar a nosotros mismos. Todo aquello que impida recibir estos fortalecimientos de manera adecuada. Todo aquello que impida sentirnos en una salud perfecta, sentirnos dignos de tener una buena salud, de ser saludables, de estar libres de enfermedades. Vamos a eliminar todas esas debilidades. Y eliminamos completamente desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, todos aquellos sentimientos negativos o de baja frecuencia, ya sean propios, heredados, adquiridos, que estén afectando el sistema límbico, nuestro organismo, ya sea de forma total, de forma parcial. Liberamos completamente de la raíz al 100% y con potencial infinito. Esto lo hago porque muchas veces, aunque la persona esté escuchando los fortalecimientos, puede ser que haya algún bloqueo, ya puede ser un bloqueo mental, alguna limitante, alguna creencia que esté afectando o impidiendo que lleguen estos fortalecimientos. Porque pues, incluso muchas veces esas programaciones que traemos desde muy pequeños evitan que podamos ser sanados, y no nada más con esta técnica, incluso hasta pues, con los médicos, ¿no? Estamos tome y tome medicamentos y vamos a terapia, rehabilitaciones y no sanamos. ¿Por qué? Porque muchas veces ya traemos bloqueos o limitaciones desde el transgeneracional, ¿no? Incluso de la familia de muy pequeños. Eh, y desde ahí nos estamos bloqueando y no permitimos sanarnos a nosotros mismos. Entonces vamos a eliminar todo eso, todo ese egregor, toda esa influencia del colectivo, la influencia de la familia, de las amistades, incluso la influencia de uno mismo. Muchas veces uno mismo se crea esas barreras, esos bloqueos. Lo que quiero que ahora presten atención a su garganta, que es la zona donde se encuentra la tiroides. Incluso tóquenla de un lado y del otro. ¿Cómo la sienten? ¿Sienten alguna molestia, algún dolor? Hay incluso alguna especie de bulto. Hay algunas personas que pueden incluso tener hasta alguna tumoración en esa zona. Recuerden que el tema de hoy es sobre la glándula tiroides. Entonces vamos a trabajar primero lo que es la glándula tiroides, y si nos alcanza el tiempo, porque si es un poquito lo que hay que trabajar ahí, si alcanza el tiempo, vamos a ver ahí otras afectaciones que trae. Patricia Cabanilla, buenas tardes. Ok. ¿Qué es lo que sienten en su garganta al tocarla? A lo mejor no sienten nada, no les duele, no pasa nada. Si ustedes ya saben que tienen alguna afectación o alguna enfermedad derivada de problemas en la tiroides, ¿qué sienten al pensar en ello? ¿Les causa tristeza, enojo? Simplemente están neutrales, ¿no? Ni bueno ni malo, ¿no? ¿Qué sienten al pensar en ello? Okay. Y ya que saben eso que sienten, pónganme en el chat para que hagan una comparación, incluso eso que sienten, de una escala del 0 al 10, donde 10 es como que sentir lo más fuerte o lo más negativo, ¿no? Y 0 es estar como neutral.
Entonces, de la escala del 0 al 10, ¿qué sienten? ¿Cómo sienten esa sensación? ¿O eso que se les vino a la mente? Un saludo ahí para mi esposa y para mis hijas, que son mis fans. Denle like y compartan. Bueno, vamos a empezar a limpiar lo que es la glándula de tiroides y paratiroides, lo que es el istmo, y de toda esta zona de la garganta. Vamos a eliminar todos aquellos portales, vórtices, incluso de todo el cuerpo, pero poniendo especial atención en la garganta y el cuello. Vamos a eliminar portales, vórtices, conexiones, interferencias de frecuencia, cualquier otro punto de acceso, al igual que cualquier tipo de entidad, bichos energéticos, seres sutiles, parásitos energéticos. Incluso hay otro tipo de energías que están afectando ahí la garganta. Incluso aquellos que se encuentran ocultos o muy profundos. Vamos a removerlos. ¿Sí? Y también todo aquello que se escapa a nuestros sentidos, que estén impidiendo acceso a la comunicación, que estén afectando nuestra comunicación, que estén afectando o debilitando cualquier parte de nuestra garganta, de nuestra tiroides, sus funciones, sus equilibrios, su interacción con otras partes del cuerpo, todo aquello que esté afectando la segregación hormonal, la función del yodo, y todo aquello que esté afectando cualquier lugar de nuestras capas áuricas también, y cualquier nivel atómico, molecular, celular, tejidos, órganos, sistemas, nuestros sentidos y cada microparte de nuestro organismo, ya sea que lo tengamos pegado. También eliminamos todo aquello que esté afectando nuestra casa, nuestro lugar donde nos encontramos, y que eso debilite o afecte a nuestra tiroides. Vamos a eliminar empatía que tenemos con otras personas que tienen problemas de la garganta, que tienen problemas de la tiroides, incluso con personas en otros tiempos y espacios que sufrieron algún problema relacionado con la garganta y que en este momento les esté afectando. Vamos a eliminar varios conflictos también, conflictos internos por querer hablar, querer decir algo, y vamos a eliminar todas aquellas veces que quisimos decir algo y no pudimos o no nos dejaron o nosotros no quisimos hacerlo. Vamos a eliminar todo aquello que nos dejamos guardado, que no pudimos o no supimos expresarlo. Vamos a eliminar todo ese coraje, todo ese rencor, toda esa furia que se nos fue acumulando en la garganta. Todo lo que tiene que ver con la tiroides también viene mucho del estrés. Entonces, liberamos y eliminamos completamente desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, todo ese estrés, toda esa frustración que hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Y vamos a fortalecer los tejidos internos y externos. Vamos a integrar nuestra tiroides. Vamos a integrar la paratiroides, sus funciones, sus equilibrios. Hagan una respiración profunda. Sientan la garganta, a ver cómo la sienten.
Merce Ayana, saludos Merce. Leticia Landín. Susana dice, me dio picazón en la garganta. Ok, ahorita vamos a regresar, quiere decir que ya empezó a trabajar entonces. Joyce Mata, saludos Joyce. Ahora enfóquense de nuevo en su garganta. Aún está ese mismo sentimiento que al inicio. Vamos a eliminar también todas esas imágenes, aunque no sean nuestras, imágenes de otras personas que han sido afectadas por la tiroides, que han tenido problemas, que las han operado de la garganta, no necesariamente de la tiroides. Vamos a eliminar traumas, ya sean propios o de otras personas y que los percibimos. Vamos a eliminar todas esas conexiones que tenemos, esos apegos, lazos, todos esos vínculos que llegan a nosotros y que nos están afectando. Okay, ahí ya lo percibí un poco mejor. Muy bien. Vamos a eliminar también la interpretación errónea que hay respecto a los problemas de la tiroides, que si provocan problemas para bajar de peso o que si provocan problemas para subir de peso. Todo. Incluso vamos a eliminar el diagnóstico a quienes ya les hayan dado ese diagnóstico de que están enfermos de la tiroides, ya sea hipotiroidismo. Vamos a eliminar todo el efecto negativo de esos diagnósticos, la información errónea, toda esa información contraria que nos han dado. Y vamos a eliminar también cualquier microorganismo que esté afectando a nuestra garganta, a nuestra tiroides, ya sean reservorios, cualquier microorganismo que esté formando simbiosis. Incluso hay otra especie de parásitos y restos de parásitos también. Vamos a fortalecer las glándulas suprarrenales y vamos a activar la segregación a nivel óptimo del cortisol, ya que cuando tenemos estrés, estas glándulas se encargan de segregar más cortisol. Es una especie de defensa del cuerpo. Entonces vamos a eliminar el exceso de cortisol que ya tenemos en el cuerpo. Lo eliminamos, lo drenamos. Y activamos en cada una de las glándulas su segregación a nivel óptimo. Muchas veces una puede segregar más que la otra. Vamos a nivelar ambas glándulas. Vamos a fortalecer su relación con la tiroides. Y en la relación de la tiroides con nuestro metabolismo, las glándulas suprarrenales y las funciones que lleva a cabo en el cuerpo. Vamos a eliminar rechazos, resistencias. Aumentamos la aceptación, reconocimiento, integración, balance y equilibrio. Vamos a conectar e integrar. Vamos a conectar el cerebro con la mente, cerebro con las glándulas. Vamos a eliminar la mente propia y de otras personas que nos afecten a las funciones de la tiroides. Vamos a eliminar cualquier resto, ya sea que esté afectando la tiroides o cualquier otra parte de nuestro organismo. Y vamos a fortalecer todos los elementos de las glándulas tiroides y paratiroides. Vamos a fortalecer lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo. Incluso vamos a integrarlo también. Y vamos a eliminar memorias espirituales de otras vidas en donde
algunos de ustedes sufrieron algún problema en el cuello, no necesariamente en la glándula, como que algunos fueron golpeados en el cuello. Incluso vamos a eliminar karmas donde algunos causaron daño a personas en el cuello. Vamos a eliminar karmas de otras vidas donde nosotros no permitíamos que otras personas se expresaran o que hablaran de manera correcta. A lo mejor porque eran las creencias en ese entonces, ¿no? Okay. Hagan una respiración profunda. Y vamos a fortalecer lo que es el hipotálamo. Vamos a ir limpiando y fortaleciendo. Hipotálamo, pituitaria anterior, tiroides. Vamos a fortalecer la liberación de la hormona TSH y TRH. Vamos a estimular la hormona TSH. Vamos a fortalecer triiodotironina, lo que es la T3 y la T4 también. Vamos a fortalecer todo el sistema nervioso central. Vamos a restaurarlo. Ahí siento que en algunos de ustedes hay problemas en el sistema nervioso. Vamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central y hacia sus ramificaciones también. Y vamos a nivelar la producción de tiroxina. Vamos a fortalecer la función del yodo en la tiroides. Y vamos a eliminar todas aquellas debilidades que estén afectando tiroides, paratiroides, todo aquello que esté impidiendo la segregación hormonal, su absorción y su distribución en todo el cuerpo también. Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones. Y vamos a limpiar los chakras de la garganta, tanto el chakra primario como los secundarios, chakras más pequeños que están gobernando las glándulas. Vamos a limpiarlos desde la parte de atrás hacia enfrente, de la entrada a la salida. Vamos a eliminar obstrucciones, implantes que haya en los chakras. Vamos a ampliar todo el trayecto de la energía por los chakras de manera adecuada. Y vamos a alinearlos, los chakras superiores e inferiores también. Vamos a eliminar enfermedades de la garganta, tanto en nosotros, ancestros y descendientes en esta y en otras vidas. Vamos a eliminar en nosotros en otras vidas. Vamos a eliminar el haber sufrido mucho por enfermedades relacionadas de la garganta, que a lo mejor eran alergias, o a lo mejor eran gripas muy fuertes y que de tanto tiempo que duraban, se reflejaba en la garganta también. Vamos a eliminar toda esa influencia, esa energía que viene de otras vidas, la removemos. Me siento ya mejor. Y vamos a eliminar debilidades de 2 puntos relacionadas con la tiroides. Vamos a eliminar la debilidad que hay en ciertas actividades, el estar parado, el estar en cierta posición, en alguna postura, o que otra parte de nuestro cuerpo debilite o provoque alguna afectación con la tiroides. Vamos a eliminar de nosotros, ancestros y descendientes, memorias de pérdidas, muertes por congelamiento o cualquier muerte relacionada con la lentitud de nuestro cuerpo. Vamos a eliminar de otras vidas el cansancio excesivo, la fatiga, agotamiento, lentitud. Vamos a eliminar la sobreproducción de tiroxina. Vamos a eliminar memorias
de ver nuestra propia muerte, de morir de hambre, de sed, de morir deshidratado. Vamos a eliminar la falta de oxigenación en otras vidas. Vamos a eliminar memorias de recibir golpes, ya sea en el pecho, en el cuello, en alguna otra zona de la cabeza. Y vamos a fortalecer la relación que hay entre el hipotálamo, la pituitaria anterior, tiroides. Vamos a fortalecer la relación de la TRH, TSH, T4, líquido cefalorraquídeo, T3. También el hipotálamo con el cerebro, médula espinal, líquido cefalorraquídeo, sistema nervioso central. Vamos a fortalecer la relación de la pituitaria anterior con el cerebro, médula espinal y líquido cefalorraquídeo. Vamos a fortalecer la relación de la tiroides con el yodo, hipotálamo con el sistema nervioso central, mente, sistema linfático, energía y sangre. Y estos últimos también con la pituitaria anterior y la tiroides. Hagan una respiración profunda, pongan la atención en su cuello y escríbanme a ver si notan alguna diferencia, algún cambio. Y mientras voy a revisar aquí los mensajes del chat. Buenas tardes, nuestro Manuel, gracias. Saludos, Evelia. Lía Esther, dice, siento miedo en 6. De hecho, vamos a eliminar, ahí eliminamos algunos miedos, pero ahí todavía persisten algunos. Vamos a eliminar todos esos miedos, incluso terror, pánico, incluso como el querer gritar y no poder hacerlo también. Vamos a eliminar todo eso. Vamos a eliminar malas experiencias, experiencias negativas, traumas, tanto físicos, mentales y espirituales, relacionados con la tiroides, relacionados con la comunicación y la expresión. De ver ahí, Lía Esther, a ver si sientes todavía ese miedo. Eliseo, saludos, Eli, desde Texas. Saludos, Noelia, María Carolina. Dice, sentí secreciones, flemas. Sí, cuando empezamos a fortalecer toda esta parte de la garganta, se empieza a sentir que empieza a fluir también la energía, tanto la energía, la hidratación, y si hay flemas ahí congestionadas, pues empiezan a pasar también. Saludos, Rosa Tapia. Dice, tengo dolor en las manos y brazos y me hace sentir desesperación. Ahorita vamos a revisar algo de eso también. Saludos, Erika Ortega. Noelia Cabañas. Dice, yo tengo un bocio, siento una presión y palpitación. De hecho, eso también son miedos, ya no te los percibo, pero ahí aparte hay varias emociones. Entonces vamos a liberar todas aquellas emociones, reacciones, las diferentes sensaciones, la combinación de sensaciones, la percepción que tenemos, que esté afectando ya sea alguna zona del cuello, el pecho, que haga latir más fuerte o más rápido nuestro corazón. Todo aquello que esté afectando nuestra respiración también. Y vamos a fortalecer la captación de oxígeno. Vamos a eliminar cualquier bloqueo, limitante, todo aquello que impida que respiremos de manera correcta. Fortalecemos el proceso de inhalar, la expansión de los pulmones, los músculos intercostales. Y fortalecemos el proceso de exhalar también. Ponemos fuertes para respirar y no respirar. Respiración rápida, lenta, pausada.
Vamos a ponernos fuertes para que fluya mucha energía por la garganta y hacia los pulmones. Fuerte para que fluya poca, para que no fluya. Fuerte para todo el flujo energético. Y vamos a eliminar esas sensaciones que aún persisten. María y Cecilia, me siento mucho mejor, muy bien. Cuando se inició el fortalecimiento, me dolió la garganta y ahorita ya no hay dolor, muy bien, Evelyn. Sí, muchas veces cuando estamos fortaleciendo, puede provocarse un dolor, por ejemplo, si es la garganta, incluso puede haber un dolor en otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque como estamos quitando varios bloqueos, empieza a fluir la energía y si hay otro bloqueo en otra parte del cuerpo y llega, es como si llega y chocara, ¿no? Te choca y provoca un dolor ahí, pero conforme vamos fortaleciendo, se van liberando esos bloqueos también y empieza a fluir. Socorro Vega dice, a mi cuñada le van a operar de tiroides, ¿puedes fortalecer? Ponme el nombre de tu cuñada ahí, Socorro. Pero ella lo que alcanzo a percibir, eh, siento como si trajera unos pequeños bultos, como tumoraciones ahí en la garganta. No sé si ya no sé si por eso va a ser la operación, pero es lo que le percibo. Vamos a remover en cada uno de nosotros, ya sea en la tiroides, paratiroides o en cualquier zona cercana a la tiroides o de nuestro cuello. Vamos a remover células tumorales, células cancerígenas, células con toxinas. Vamos a remover toxinas en sí, metales pesados, cualquier abultamiento, todo aquello que esté formando algún abultamiento. Vamos a limpiar también lo que son los nódulos linfáticos, ganglios linfáticos, una especie como de quistes también. Eso lo removemos, lo desintegramos y drenamos agujeros negros, agujeros de gusano y mandamos los restos al sistema linfático y sistema de eliminación. Y en el sistema linfático vamos a eliminar obstrucciones, vamos a amplificar los conductos o las conexiones de drenaje y vamos a acelerar todo ese drenaje. Déjenme revisar ahí algo más. Vamos a eliminar también células agrandadas, exceso de células, aunque sean células que estén sanas y normales, pero que estén en exceso o provocando alguna sobrepoblación. Vamos a remover y drenamos. Vamos a fortalecer la comunicación interna, comunicación telepática, comunicación verbal y no verbal. Vamos a fortalecer el perdón incondicional hacia nosotros mismos, hacia los demás, incluso ahí hacia la familia, a transgeneracional, y de ellos hacia nosotros también. Vamos a fortalecer la gratitud, ya que la gratitud es una energía de muy alta vibración. Y entre más agradecemos, más elevamos nuestra vibración. Entonces hay que acostumbrarnos a agradecer por todo, agradecer por los alimentos, por el nuevo día, por tener un trabajo. Y si no tenemos un trabajo, pero estamos apoyando con algo en nuestras casas, pues agradecer porque podemos apoyar nuestras casas con eso. Siempre hay que agradecer por todo, incluso cuando nos pasan cosas malas, agradecer por ello, por el aprendizaje que eso nos deja. Vamos a ponernos fuertes para todo ello. Vamos a fortalecer la gratitud hacia los demás. Vamos a eliminar el querer que las cosas sean como nosotros queremos y no como realmente son. Vamos a ponernos fuertes para aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Fuertes para aceptar las diversas situaciones que estamos viviendo o que ya vivimos, para aceptarlas tal y como ya fueron, tal y como son.
Vamos a eliminar el querer que otras personas sean como nosotros queremos y no como ellos son. Eso también puede afectar a nuestra tiroides y aparte en otras funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a eliminar conflictos, conflictos familiares, conflictos de peleas, discusiones, gritos. Incluso vamos a eliminar conflictos de otras personas que nos afectan de manera indirecta también. Y vamos a eliminar todo aquello que no quisimos decir, pero que se quedó como que ahí guardado. Vamos a removerlo, lo eliminamos, soltamos, dejamos ir. Ahí ya percibo mejor. Vamos a eliminar enfermedades relacionadas con la garganta, con la tiroides. Vamos a limpiar, eliminar, fortalecer nódulos linfáticos, centros linfáticos, ductos linfáticos, canales linfáticos y todo el flujo linfático en todo nuestro cuerpo. Vamos a eliminar daños, problemas, secuelas y todo aquello relacionado con enfermedades, ya sea de la tiroides, de la garganta, cualquier otra enfermedad que nos esté afectando. Vamos a eliminar toda esa energía de estos daños, problemas, secuelas. Vamos a eliminar las consecuencias y todo el efecto acumulado en nosotros, ancestros y descendientes, ya sea en esta o en otras vidas. Vamos a aumentar los pensamientos de salud, fuerza, flexibilidad, libre de dolor, libre de alergia, libre de enfermedades, libre de sufrimiento. Vamos a sentirnos más ligeros que pesados. Vamos a eliminar todas esas defensas psicológicas que nos vamos poniendo o que nos ponen otras personas. El estar siempre como alerta, sobrealterándose, sobreprotegiéndose, el interiorizar de más, el sobreactuar ante diversas experiencias. Y eliminamos todo ese efecto que nos ha venido dejando también. Vamos a aumentar la oxigenación en todo nuestro cuerpo, ya que cuando hace falta oxigenación en el cuerpo, las células no funcionan correctamente y esto provoca que no trabaje correctamente el páncreas. Y si no trabaja correctamente el páncreas, empieza a aumentar la segregación de insulina y cuando las células no están trabajando bien, pues no absorben correctamente lo que es la glucosa también. Entonces, es toda una cadenita. Entonces, incluso vamos a fortalecer todas las células de nuestro cuerpo, de cabeza a pies, de pies a cabeza, desde lo interno a lo externo y de lo externo a lo interno. Y vamos a eliminar células muertas, células medio vivas, medio muertas, cualquier célula que no esté trabajando de manera correcta, de manera adecuada. Vamos a removerlas y vamos a intercambiarlas por células nuevas de la más alta calidad. Y en todas las células de nuestro cuerpo vamos a aumentar la cantidad de mitocondrias, vamos a mejorar la absorción del agua en las células, del oxígeno, y vamos a mejorar la distribución, utilización y transporte de agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, aminoácidos, enzimas, triglicéridos, colesterol, colesterol el bueno, y vamos a remover de nosotros todo ese exceso de colesterol que traemos. Vamos a integrar el sistema nervioso central con sistema endocrino, hígado, cerebro, músculos. Vamos a disminuir la producción de colesterol. Vamos a aumentar la hidratación en todas las células de nuestro organismo. Vamos a mejorar el funcionamiento del hígado y el sistema glandular. Vamos a aumentar la
penetración de todos los nutrientes en nuestros músculos, huesos, en todas nuestras estructuras, incluso hasta a nivel celular. Vamos a aumentar la penetración del colesterol en las glándulas para la producción de hormonas. Ok, ahí los percibo ya mejor. Vamos a eliminar el exceso de glucosa también que hay en la sangre, entre los tejidos. Y vamos a drenar. Ok, ahí lo percibo ya mejor. Hagan una respiración profunda. ¿Y cómo se sienten hasta aquí? Déjenme revisar aquí los mensajes. Dice, pies y manos heladas. De hecho, eso de las manos y los pies helados puede ser precisamente problemas con la tiroides. Dime si aún lo sientes así helados los pies y las manos. De hecho, vamos a fortalecer también el sistema circulatorio, el retorno de la sangre desde la planta de los pies hacia el corazón, de las palmas de las manos hacia el corazón al cerebro y el flujo en todo el cuerpo. Vamos a restablecer las funciones del sistema endocrino. Vamos a restablecer las funciones del hígado, del páncreas, el vaso, suprarrenales, riñones y todo el sistema urinario también. Dice, Mimi Flor dice, tengo hipotiroidismo, mi tiroides no trabaja. Esto ha afectado mucho mi salud, ansiedad y dolor en el cuerpo. Dime si entraste desde el principio, Mimi. Dime si notaste algún cambio, alguna diferencia. Si no, va a ayudar mucho este fortalecimiento. Incluso con personas que se atienden conmigo específicamente para problemas de la tiroides, me ha tocado ya como en 3 personas que tenían problemas de muchos años con la tiroides, incluso ya tenían problema, una enfermedad que se llama Hashimoto también, relacionada con la tiroides. Y estas 3 personas coincidían que cada vez que se hacían los exámenes, siempre salían pues disparados los niveles, ¿no? Y en el caso de una de ellas, a las 2 semanas de que yo le hice fortalecimiento, muy similar a este, de hecho fue un poco más corto que el que estoy haciendo ahorita. A las 2 semanas se hizo los estudios porque no sé, ya los tenía programados o por curiosidad. Y me mandó un mensaje muy agradecida diciendo que era la primera vez en no sé cuántos años que sus niveles ya salían muy normales. No estaban todavía debajo, como debería estar, pero ya estaban muy cercanos a los niveles normales del perfil tiroideo, ¿no? Y las otras 2 personas también se lo hicieron, pero tiempo después, casi al mes creo que se lo hicieron. Y también me dijeron que ya sus niveles ya estaban muy regulares, siendo que en otras ocasiones siempre salían demasiado disparados. Entonces, si en el caso tuyo, Mimi, si acabas de entrar, escucha el fortalecimiento desde el inicio también. Y se me hace diferente ya mejor, muy bien. También, tengo mucho ardor y quemazón en las piernas. Y lo vamos a eliminar en todo nuestro cuerpo, incluso la tiroides, en nuestro pecho, las extremidades. Vamos a eliminar picazón, escozor. Vamos a eliminar la resequedad. Vamos a aumentar la hidratación en la piel. Incluso vamos a separar las diferentes capas de la piel y vamos a remover toxinas, bichos, restos de parásitos, incluso restos de patógenos. Vamos a limpiar perfectamente bien cada capa de la piel y drenamos. Vamos a eliminar la hipersensibilidad que hay también en la piel y vamos a distribuir de manera uniforme la energía en nuestro cuerpo.
A ver, ahí me dice Antonita, a ver si sientes mejoría. Dice Nilda, dice, por favor, para dolor de rodillas, piernas y brazos. Y me ahorita percibo unos buenos parásitos, Nilda. Vamos a eliminar los parásitos y lo aplicamos para todos. Vamos a eliminar parásitos. Vamos a aumentar también el espacio que hay entre las articulaciones. Vamos a aumentar la hidratación, la lubricación. Vamos a mejorar la elasticidad. Y vamos a eliminar todas esas memorias de dolor, molestias, achaques, esas creencias de que con la edad vienen los dolores. Vamos a eliminar todo ese egregor del colectivo, esas formas de pensamiento que traemos también. Y vamos a eliminar la energía de otras personas que nos está afectando o debilitando. Y ahí me dices, Nilda, a ver si sentiste algún cambio. Antonita dice, sí, mucho mejor, muchas gracias. Muy bien, Antonita. Y ya estamos casi por terminar. Déjenme revisar aquí los últimos mensajes. Evelyn dice, mucho mejor, muchas gracias. Y Nadia dice, ¿aún sientes el dolor de cabeza, Nadia? Miriam Cortés dice, aún me duele el cuello izquierdo, del lado izquierdo en 5 y garganta mejoró a 3. Eso lo del cuello es tensión. Vamos a eliminar en todos tensión, estrés. Vamos a eliminar la fatiga. Incluso vamos a eliminar, ahí te siento en tu caso en específico, Miriam, eh, como si alguien te sujetara, así como si no te dejaran avanzar, como si te estuvieran jalando hacia abajo. Así. Vamos a eliminar todas esas sensaciones, vamos a eliminar en cada uno de nosotros todo eso que nos impide avanzar, seguir adelante, tener éxito. Vamos a ponernos fuertes para dar pasos agigantados al éxito. Vamos a ponernos fuertes para estar neutrales ante cualquier persona, ante cualquier grupo de personas, ante la familia, incluso ante nosotros mismos, fuertes para ser exitosos, que no nos afecte el ser exitosos y que nuestra familia no lo sea, o el que nuestros amigos no lo sean. Muchas veces nos debilita si nosotros tenemos dinero o ganamos más, incluso haciendo lo mismo que otras personas, nos puede afectar y nos puede incluso hacer sentir mal, porque oye, pues pobrecito, mira, mi amigo hace el mismo trabajo que yo, o incluso hace mejor trabajo y gana la mitad que yo, o incluso a veces ni siquiera le pagan. Y yo me siento mal porque yo sé que a lo mejor yo no soy tan bueno como él y a mí me pagan más. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que puede haber que haya muchas creencias limitantes, puede haber bloqueos que le estén provocando eso a la otra persona, pero aparte eso nos está debilitando. Entonces vamos a ponernos fuertes y neutrales. Si a otras personas les va mal y a mí me va bien, está bien. Si a todos nos va bien, también está bien. Si me afecta el ver que gano más que mi familia o que me va mejor que mi familia, está bien. Si no me afecta, también está bien. Y vamos a eliminar todas esas debilidades, incluso la mente de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo o de otras personas, incluso del mismo colectivo, que muchas veces ya está erradicado por las culturas también. Hay muchos países o regiones donde están acostumbrados de que el que gana más de la familia pues, tiene que ayudarle a los demás. Que si alguien tiene un negocio y es un negocio próspero, sienten que es obligación de ese integrante de la familia darles trabajo o conseguirles, o incluso sin darles trabajo, simplemente darles dinero a los demás. Y pues no es así, ¿no? Son creencias que se han venido dando desde el pasado. ¿Por qué? Porque antes, cuando eran otros tiempos y que no había que comer o no había trabajo, pues ahí sí, ¿no? Entonces se acostumbraba a eso. ¿Por qué? Porque se sabía que no había oportunidades. Pero ahorita ya en estos tiempos, pues ya hay muchas oportunidades. Entonces hay que dejar todo eso en el pasado. Vamos a ponernos fuertes para eliminar, soltar y dejar ir
todas esas creencias, esas memorias de que el que tiene más tiene que jalar a los demás o tiene que darle a los demás. Y vamos a ponernos fuertes para que no nos debilite el no hacer eso. Y a ver, díganme con esto último, ¿cómo se sintieron? Incluso ahí, esto último que hice, sentí mucho cambio en la energía. Dice, y mucho mejor. Y Mercy dice, mis hijas Paloma y Naila lo están escuchando y bostezan. Sí, muchas veces que cuando empieza a fluir la energía, empiezan muchos a bostezar. Hay personas que empiezan a eructar, de hecho, también. Y muchas personas que cuando les estoy haciendo la sesión, están eructando toda la sesión. Y eso es bueno porque están liberando, ¿no? Y dice ya mucho mejor, dice Nilda, muy bien. Y déjenme revisar ya últimos mensajes. Y bueno, vamos a activar los portales de salida en todo nuestro cuerpo, desde la coronilla. Y vamos a ir drenando exceso de energía. Vamos a eliminar inflamaciones intracraneales, intracerebrales, inflamaciones en cualquier parte del cuello, incluso microinflamaciones. Incluso en algunos de ustedes percibo como coágulos de sangre. Desde donde no se requiera, vamos a eliminar y desintegrar esos coágulos. Vamos a aumentar la hidratación de manera óptima en la sangre. A ver ahí, vamos a eliminar dolor de la sangre, dolor en la energía, dolor de la mente. A ver ahí, Nadia, a ver cómo sientes. Evel dice dolor en oído derecho, como inflamado. De hecho, traes ahí unos bichos. Vamos a nivelar ambos oídos en todos. Vamos a remover cualquier clase de bicho energético, seres sutiles, todo aquello que esté afectando uno o ambos oídos. Vamos a remover implantes también. Vamos a ampliar incluso el conducto de los oídos y fortalecemos el flujo de aire, flujo de energía, fuerte para que fluya mucha energía, mucho aire, poca energía, poco aire, nada de energía, nada de aire. Y fortalecemos cada elemento de ambos oídos y conectamos oídos, ojos, garganta y fortalecemos todos los sentidos. Ahora ahí me dice Sebeli, a ver si notaste cambio en los oídos. Dice, muchas gracias, me siento mucho mejor, qué bueno. Miriam Cortés dice, me siento muy diferente. Debilidades, salieron debilidades, muy bien. Dice, cuando hace un fortalecimiento para apnea del sueño y ronquido, voy a armar uno. De hecho, tengo ahí, ya he hecho varios fortalecimientos a personas que me contactan precisamente por problemas del sueño. Vamos a armar uno, a ver si para la próxima semana o la siguiente. Va a estar muy bueno ese para el sueño. Si sigue el dolor en la coronilla. Y lo vamos a abrir ahí. Vamos a limpiar tu chakra de la coronilla. Vamos a limpiarlo. Vamos a restaurarlo. Vamos a conectar la cabeza, cerebro, cráneo. Incluso ahí vamos a fortalecer las cervicales. Ahorita siento debilidad en las cervicales. Vamos a eliminar desgaste. Vamos a liberar presión intracraneal, presión en las cervicales. Y aumentamos la hidratación también. Y en cada uno de nosotros vamos a hacer una alineación completa del cuerpo. Y a veces ahí mejora un poco. Bueno, ya no me va a dar tiempo ahí para otros fortalecimientos. Espero que les haya gustado. Si, así como esa que sugirieron ahí el tema para fortalecimientos para el apnea del sueño o para problemas pues, para dormir, pueden dejarme en los comentarios del video algún otro tema que les gustaría tratar. Ya dependiendo a ver si hay varias personas que concuerdan, pues
hacemos fortalecimiento para ello también. Bueno, pues, muchas gracias, muchas bendiciones. Que la amada, preciosa y poderosa presencia divina del Dios Yo Soy los proteja y bendiga a cada uno de nosotros y a nuestras familias en todas nuestras líneas del tiempo y en todos nuestros planos de existencia, para que mejore nuestra salud, nuestra paz, la armonía en nuestras casas, nuestras finanzas, de manera fácil, rápida y sin esfuerzo, y que veamos reflejados los cambios de manera inmediata. Gracias, Padre. Hecho está, hecho está, hecho está. Bendiciones para todos.